Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, contrario a las protestas, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema decidió la medida de aseguramiento más suave contra el expresidente Uribe. Dijo que no era necesaria la suspensión de su cargo ni su captura. Detención domiciliaria de su abogado Cadena también fue suave, con lo que hubiera podido ordenarse en su contra. Video de reloj cámara que grabó el testigo Monsalve, quien no quiso retractarse en sus denuncias contra el expresidente, es una de las pruebas fundamentales en este proceso. Encendidas reacciones de los congresistas a favor y en contra de detención domiciliaria para el senador. Bogotá reportó hoy 106 muertos y Colombia aumenta sus cifras acercándose a España y México. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, Real Madrid, campeón de España, y Juventus, campeón de Italia, quedaron eliminados en los octavos de final de la Champions League. Egan Bernal ocupa el puesto 14 a solo 10 segundos del primer líder en el Tour de la IN en Francia. Y aquí está, esta es la imagen del día, las caravanas de carros que se vieron en las calles de varias ciudades del país después de una intensa campaña en redes sociales por parte del Partido Centro Democrático y las cuentas de sus congresistas para apoyar políticamente al detenido expresidente Álvaro Uribe, pese a que esta manifestación política no incida para nada en el proceso jurídico. La caravana de Bogotá salió significativamente del Cantón Norte y fue acompañada por un fuerte contingente de militares y policías. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información con Noticias 1. Las reacciones políticas en contra de la providencia de la Corte Suprema en que se ordenó la detención domiciliaria del expresidente Uribe son más emocionales que racionales porque no consultan los argumentos de los magistrados. Eduardo López Júquer. Mónica, en las 1.554 páginas del documento judicial abundan las pruebas que explican que la Sala de Instrucción de la Corte haya tomado por unanimidad la decisión de ordenar que el senador esté detenido en su casa. La providencia de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en que se resuelve la situación jurídica del expresidente Álvaro Uribe, tiene una extensión inusual de 1.554 folios que abunda en detalles de cada uno de los aspectos del proceso, probablemente para no dejar dudas sobre la seriedad de la argumentación penal en que se soporta la investigación y las pruebas, incluyendo todas las de la defensa. Déjame la privacidad, sí. La conclusión de necesidad de medida de aseguramiento para el procesado senador es contundente y por eso la votación de los 5 magistrados que componen la sala fue unánime. El examen probatorio deja expuesta con suficiencia su concurrencia, advertida como está la existencia de las conductas punibles que pueden y deben atribuirse al señor Uribe Vélez como posible responsable a título de determinador, puesto que se aprecia actuó con dolo. Vale decir, con conocimiento de los hechos, conciencia de la ilicitud y la voluntad o querer su realización. De acuerdo con el documento de la Corte Suprema, el abogado Diego Cadena, quien fue acusado por el fiscal de su caso por los mismos presuntos delitos que el expresidente, es decir, soborno a testigos y fraude procesal, actuó con conocimiento de su cliente y su autorización. No podrían haberse decidido ni llevado a la práctica sin su conocimiento ni su autorización del expresidente. La Sala de Instrucción da ejemplos para demostrar la directa participación del senador Uribe en los hechos que condujeron a llevar falsos testimonios de exparamilitares condenados por varios delitos a su proceso en la Corte. Se demostró con el testimonio del asistente del senador Uribe Vélez, Fabián Arturo Rojas Puerta, que la información sobre la existencia y ubicación de los internos de la cárcel de Cómbita la recibió el propio sindicado, senador Uribe, por espacio de 15 minutos en una reunión privada con la periodista Gisela Matamoros, muy cercana a él. De manera sorprendente se describe en la providencia que un funcionario público del IMPEC y su asesora también estuvieron con él, dándole datos de internos en una de las cárceles. De igual modo se esclareció que la fuente confiable provino del director de la cárcel de Cómbita, Germán Rodrigo Ricaurte Tapia, quien acudió al misterioso encuentro con quien presentó como su asesora, Ángela López.
Después de exponer la conducta del expresidente a lo largo de varios años y procesos, la sala concluye que es necesario imponer una medida de restricción de su libertad. En este contexto, contrario a lo alegado por la defensa, se advierte sería y fundamentalmente el riesgo a la integridad e incolumidad de la prueba. Pero contrario a lo que el sector político que acompaña al senador Uribe ha alegado, como un exceso de la sala de instrucción cuando le dictó medida de aseguramiento en su domicilio. Lo que advierte la providencia es que aún contando con razones para ser más fuerte, toma el camino suave. La sala sustituirá la detención preventiva por la detención domiciliaria, de manera que el senador Uribe Vélez cumplirá la privación de la libertad en el lugar que señale para dicho efecto, sin que resulte necesario solicitar de forma previa la suspensión en el ejercicio del cargo. La sala, finalmente, es clara en decir que de ninguna manera se debe acudir a la captura y afirma que basta con la garantía en dinero y la suscripción del compromiso del senador para llenar los requisitos. Coincidencialmente, esta semana también se realizó en otra instancia judicial la audiencia en que se decidiría la libertad de detención del abogado del expresidente Diego Cadena y de su socio, Víctor Ballestas. Mónica, horas después de que se conociera la decisión de la Corte Suprema en contra del expresidente, quien fungió como su apoderado también fue cubierto por la medida que lo priva de la libertad en su casa. Considera el despacho que la medida de aseguramiento idónea, razonable, gradual, que se hace procedente en este caso es la de detención preventiva en lugar de residencia en contra del ciudadano Diego Javier Cadena Ramírez. Cadena deberá permanecer dentro de su apartamento de Cali y no en las zonas comunes del edificio mientras se resuelve su proceso que hasta ahora inicia. Su abogado suplente Juan José Salazar quedó en libertad por ser subalterno y no ordenador de los hechos, pero sigue vinculado al proceso. Su actuación se asimila a la de un mensajero, era el que llevaba y traía. El juez 35 de garantías, que por seguridad protege su identidad, calificó a Diego Cadena, quien para la época de los hechos representaba al senador Álvaro Uribe Vélez, como determinador de los delitos. El doctor Cadena tomaba las decisiones. Haga, no haga, diga, no diga. Para el juez hay algo claro, se hicieron varios pagos por parte de estos abogados al ex paramilitar Carlos Enrique Vélez y a sus familiares para declarar en contra del senador Iván Cepeda, víctima del proceso, y a favor de su apoderado, el senador Álvaro Uribe Vélez. Giraron varias sumas a la hermana, el hijo y un primo. En este caso me voy a referir a la ciudadana María Elena Vélez Ramírez y a la ciudadana Diana Paz. El togado acogió la idea de que Cadena es un peligro para la sociedad. Estamos frente a delitos eminentemente dolosos que implican conocimiento y voluntad. Hubo regaño para las partes. En ese orden de ideas, señor fiscal, no consiste esta audiencia en atiborrar de elementos de conocimiento, en las más de las ocasiones con una relevancia bastante escasa, para de esta manera difuminar el objeto de la discusión. Y la misma observación se hace a la defensa. La actividad defensiva no se califica en buena o mala, ineficiente o ineficiente por el volumen de documentos que se presentan, sino por la contundencia de los elementos que se presentan. El abogado del senador Uribe, Diego Cadena, ya envió una carta de compromiso para el cumplimiento de la medida de detención domiciliaria. El IMPEC deberá realizar una visita al reo a su lugar de residencia en un término no mayor a 30 días. Una de las pruebas más relevantes en el proceso Uribe es el video grabado por el testigo Monsalve en su celda con un reloj cámara cuando otro interno intentaba convencerlo de declarar a favor del expresidente. Carlos Cárdenas. Mónica, Monsalve grabó a su compañero de celda Enrique Pardo Hash con permiso de la Corte y lo que quedó registrado en el video es contundente. El ex paramilitar del bloque metro de las autodefensas, Juan Guillermo Monsalve, hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas que le perteneció a la familia Uribe Vélez, es uno de los testigos principales contra el expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago en el caso de la conformación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles en los años 90. Monsalve ha enviado comunicaciones a la Corte Suprema sobre el intento del abogado Cadena de convencerlo de cambiar su versión contra Uribe y de acusar al senador Iván Cepeda de intentar manipularlo. Advirtiéndoles antes a los investigadores de la Corte, Monsalve grabó con un reloj cámara a un vecino de prisión de La Picota, Enrique Pardo Hash, cuando intentaba convencerlo de torcer su testimonio a favor del expresidente. Esa grabación es hoy parte importante del proceso que llevó a la sala de instrucción a pedir detención domiciliaria para el senador. Entonces lo que yo le quería decir es que usted me tiene que hacer eso, pasarse para el lado del señor, que si no lo va a tener aquí en cuenta después cuando está presidente para lo que sea.
la pobre izquierda va para abajo como un feo, mano. La izquierda, el pobre le esperaba que alguien la olla. Porque ni Petro ni nadie, tú manes de para atrás. Otro de los abogados del expresidente, Jaime Lombana, también fue grabado en video cuando se reunió en la sala de visitas de la Picota con Pardo Hash. Y al mismo tiempo, el abogado Diego Cadena hablaba en otra mesa con el testigo Juan Monsalve, por lo que los contactos con este están plenamente demostrados. El tipo que le dio la culpa. No va a empezar. ¿Por qué? ¿Por qué? Los domingos, los magistrados también me dieron, porque los árbitros de defensa, nadie la pone abajo de que esa gente ya, Dios, Dios. Señor Pardo, porque usted dice que Uribe es Dios. Monsalve ha sufrido 2 intentos de homicidio, uno en 2012, cuando fue atacado estando preso en la cárcel de Cómbita, Boyacá, por otros 2 internos que le causaron heridas con armas blancas, y luego en 2013, cuando miembros del Cuerpo de Vigilancia del IMPEC descubrieron que iban a envenenarlo. En la actualidad está especialmente protegido en otro sitio de reclusión y con medidas especiales ordenadas por la propia Corte Suprema, medidas que fueron ratificadas en la providencia de esta semana de la Sala de Instrucción. Otro de los testigos fundamentales contra el senador es el ex paramilitar condenado Carlos Enrique Vélez, quien se arrepintió de declarar a favor de Uribe y confesó que su abogado lo había comprado. Juan Fernando Barona. Mónica, se trata de Carlos Enrique Vélez, en cuya declaración grabada por la Fiscalía creyó plenamente la Sala de Instrucción de la Corte Suprema que investigó al expresidente. En su declaración juramentada ante la Fiscalía, el ex paramilitar Carlos Enrique Vélez ratificó que le ofrecieron plata a cambio de mentir en el caso de Álvaro Uribe. Ellos me daban esos pagos, me fueron en giros y personalmente. Porque yo leyendo por ahí en esta semana, dice este señor Rodolfo, que él nunca a mi familia le dio plata así de presente. Y es mentiroso porque es verdad. Y tengo cómo demostrárselo. El ex paramilitar preso en la cárcel de Palmira les dijo a los agentes de la Fiscalía que no extorsionó a Cadena y a Salazar, sino que en algunas ocasiones les pidió que le recargaran su celular para que se pudiera comunicar con su familia. ¿Cómo yo voy a poner supuestamente a extorsionarlos a ellos y poner a mi mamá o poner un familiar mío a que recogiera las platas? Eso es ilógico en ellos. Vélez aseguró que no se trató de una extorsión o de lo contrario, porque nunca lo denunciaron. Ellos siendo abogados tan prestigiosos como son, por ejemplo, lo que es Diego Cadena y Juan José Salazar, si van a aguantar que yo les estuviera extorsionando o amenazando. Además, negó que los giros que Cadena y su socio le hicieron a él y a su familia se trataran de ayudas humanitarias para que se pudieran desplazar a las diligencias. Él dice que eso fue humanitario. Y como yo siempre le he dicho a ustedes, eso no es una agencia de abogados, sino de caridad, es un convento a eso. El ex paramilitar también manifestó que tanto los abogados Cadena y Salazar como el propio Álvaro Uribe sabían que las conversaciones las estaban grabando las autoridades. Ellos están estudiados y el doctor Uribe y todo eso, ellos que manejan prácticamente este país como les da la gana, vulgarmente hablándolo así, es así. ¿Cómo iban a saber que eso estaba chuzantes? ¿Para qué se ponían a ofrecer plata y a decir cosas por ahí también ellos? Este ex paramilitar preso tiene hoy medidas de protección especiales ordenadas por la Sala de Instrucción que votó unánimemente la detención domiciliaria para el senador. El proceso contra Álvaro Uribe se inició a instancias de él mismo, pues pidió investigar a su colega, el senador Iván Cepeda, por compra de testigos, pero la Corte descubrió que sería él quien lo haría. El abogado de víctimas en ese proceso explica por qué. Patricia Uribe. Mónica Cepeda escuchó a Monsalve y su queja hizo trámite ante el Congreso y protección para su familia con un programa internacional, mientras que el abogado de Uribe empezó a girar sin registro ni control. El abogado recordó que Monsalve fue quien hace 10 años le contó a Cepeda en una de sus visitas a la cárcel como vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes que él, como hijo del administrador de la hacienda Guacharacas, que fue de propiedad de la familia Uribe Vélez, sabía de las andanzas de los hermanos Álvaro y Santiago. Santiago, que apoyó mucho eso, apoyó también mucho el hermano con lo que fue lo militar. Santiago, y que era el que estaba ahí pendiente, y Álvaro Uribe, que era
el que coordinaba lo que era militar. Villalba dijo que los abogados de Uribe aseguraron incluso que Cepeda, a través del Comité de Presos Políticos, una ONG de derechos humanos, le habían pagado a Monsalve y a su familia para que declararan contra el hoy detenido senador. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, cuando absolvió al congresista en 2018, determinó que no fue así y que de lo que se trató fue de una ayuda humanitaria para proteger la vida de Monsalve. La familia de Monsalve tiene problemas de seguridad, precisamente por los señalamientos y las denuncias que ha hecho el señor Monsalve contra el senador Uribe. Un proyecto de Amnistía Internacional que estaba dirigido precisamente para estos fines apoyó la estancia de esta familia en Bogotá durante unos días. Explicó que en cambio el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, testigo de la defensa de Uribe, dijo que el abogado Diego Cadena le ofreció 200 millones de pesos para declarar a favor de Uribe. Y ahora la defensa anda enredada con su propio testigo, porque lo llevan para declarar contra el senador Cepeda, pero en la propia Corte Suprema de Justicia, como se sabe públicamente, Carlos Enrique Vélez dice: no es cierto que yo conozca al senador Cepeda. El testigo Monsalve ha denunciado amenazas contra su vida y familia. Hace 2 años sufrió un atentado en la cárcel con arma blanca. Desde cuando se conoció la decisión de la Corte Suprema, el uribismo encendió las redes sociales con manifestaciones de rechazo a la justicia y de apoyo a su líder. Camilo Galán. Mónica, como si estuviera en campaña electoral, los congresistas de la bancada del Centro Democrático y otros políticos de la coalición convocaron a caravanas de vehículos en varias ciudades del país. A la convocatoria citada por redes sociales por el uribismo, respondieron caravanas de vehículos con la bandera y gritos a favor del expresidente. Merece que no lo dejen en la casa encerrado. Él es hermoso, lo amamos, es un político, es nuestro presidente. Porque él ha hecho muchas cosas buenas por Colombia y tenemos que darle gracias a él por este país que se arregló mucho por él. Escoltados por militares y policías, iniciaron el recorrido por las calles de la ciudad desde el Cantón Norte, en donde están las escuelas de caballería y artillería. Te amamos mucho al doctor Álvaro y queremos la libertad. Hoy es 7 de agosto, Día de la Libertad. Queremos la libertad para Uribe. Qué triste tener estos magistrados, cómo está castigando a la persona que quiere la patria. Exigimos que no se vulneren más los derechos de las personas que luchan por esta patria. Una corte comprada, vendida y corrupta. En Cali también hubo caravana que partió desde el Parque de las Banderas, recorrió la ciudad y llegó hasta el sector de Chipichape. Un hombre recto, correcto, honesto, que no representa ningún peligro para la sociedad colombiana, le hayan puesto la casa por cárcel. Apoyándolo porque es injusto lo que están haciendo con él. Una persona que ha dado la vida por este país. ¡Sin vergüenza! En Medellín, la caravana vehicular llegó hasta la Plaza de las Luces, donde finalizará la marcha por la libertad. También hubo desfiles en Barranquilla y Cartagena. La polémica por la detención del expresidente desplazó los proyectos de ley de la actividad parlamentaria. Senadores y representantes del Centro Democrático propusieron darle una especie de golpe de Estado al sistema judicial, mientras que los independientes rechazaron la impulsiva reacción. Un día después de que la Corte Suprema dictara medida de aseguramiento en contra del senador Álvaro Uribe, congresistas del Centro Democrático propusieron la convocatoria de una asamblea constituyente para reformar la justicia. Muchos preguntan por qué hacer una constituyente solamente después de que el presidente Uribe ha estado detenido. Pues porque yo creo que ante las injusticias uno puede hacer una de dos cosas: no hacer nada o canalizar la energía de ese dolor, de ese sentimiento de frustración, para que ningún otro colombiano tenga que vivirlo en el futuro. De 2002 a 2018 han sido casi 20 intentos en el Congreso para reformarla y ninguno ha sido posible. El anhelo de los congresistas del uribismo es eliminar las 5 altas cortes que hoy existen, incluida la JEP, y reemplazarlas por un solo tribunal. Una corte que nos dé a todos las garantías, sin politización. El rechazo a la propuesta de una constituyente llegó desde los diferentes partidos políticos, incluidos los de la coalición de gobierno, que la consideran imprudente e inoportuna. La convocatoria de una asamblea constituyente debe ser el resultado de un gran acuerdo nacional entre todas las fuerzas políticas del país. Bajo ninguna circunstancia puede ser una cuenta de cobro por una decisión de carácter judicial. Mucho menos
comparto la idea de una sola corte. Realmente pienso que el diseño actual del constituyente del 91 está dando sus resultados. Los partidos de oposición, además de no estar de acuerdo con la propuesta de la Asamblea Constituyente, exigen respeto por la decisión de los jueces y el verdadero desarrollo de la Constitución de 1991. Aquí se les volvió caballito de batalla que cada vez que no les gusta algo piden constituyente. Lo que hace falta en Colombia es implementar a fondo esta Constitución en todo el territorio nacional para que realmente podamos cerrar esa inmensa brecha de pobreza que existe entre el campo y la ciudad. Gobiernistas y opositores consideran que el país debe concentrarse en solucionarles la vida a los más de 4 millones de colombianos que han perdido el empleo por cuenta de la pandemia del COVID-19. Varios dirigentes del Centro Democrático se concentran en Cali y desde la capital vallecaucana reaccionaron al tema que desplazó la pandemia de las primeras páginas. Carolina Rodríguez. Mónica, y aunque a la gente del común parece poco importarle este tema político, la dirigencia en el Valle del Cauca se pronunció en contra de la Corte Suprema de Justicia. La decisión de la Corte Suprema de dictar medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe no debe ser usada por el gobierno Duque para oficiar como abogado del líder de su partido, aseguró el senador Roy Barreras del partido de la U. El fallo sobre Uribe en nada afecta al ciudadano en la calle que hoy no tiene ingreso, empleo, que tiene miedo por la pandemia. En cambio sí lo afecta si el gobierno no se dedica a gobernar y se deja distraer haciendo de abogado de oficio asunto que no le compete. El senador del Partido Liberal, Fabio Arroyave, advirtió que la detención de una persona no puede ser el motivo para citar un cambio de la Constitución. Las instituciones están por encima de los individuos y por ello no podemos permitir que la reacción por la afectación a un individuo, en este caso el expresidente Álvaro Uribe Vélez, sea una constituyente y modificar todo nuestro esquema y nuestra Constitución de 1991. Por su parte, el senador del Polo Democrático, Alexander López, advirtió que la decisión de la Corte demuestra que todos los ciudadanos deben someterse a la ley independientemente de su importancia social o política. Nos muestra hoy la justicia que ni siquiera los más poderosos están por encima de la ley. La justicia deberá seguir actuando. Mientras que para la senadora del Partido Verde, Catalina Ortiz, esta situación no puede acaparar toda la atención del país debido a la emergencia sanitaria que vive Colombia. No es que este tema no sea importante, pero estamos en la peor pandemia. Nuestro PIB está en caída libre, el desempleo aumenta y aumenta. Y no puede ser que ahora solo vayamos a hablar de Álvaro Uribe y de este proceso. Cali es una de las ciudades capitales con mayor apoyo para el Centro Democrático y el senador Uribe. Los tanques de pensamiento económico consideran que el subsidio a la nómina que lanzó el gobierno en la pandemia llegó tarde, pero encuentran ventajas en el plan de reactivación económica que anunció ayer. Juliana Ramírez. Mónica, ellos aprecian que el plan incluye estímulos para que las pymes puedan ser proveedoras del Estado. Asimismo, aprecian el tema de la generación de energía renovable y el apoyo a los campesinos. Los expertos califican como tardío el subsidio de la nómina ordenado por el gobierno, pues ya se perdieron 5,4 millones de empleos durante la pandemia y ahora evalúan un recién nombrado plan de reactivación económica que busca generar inicialmente 400.000 puestos de trabajo. El programa de reactivación que hemos bautizado Compromiso con Colombia, que busca en medio de esta pandemia permitirle al país recuperarse de manera segura, pero también desarrollar importantes inversiones que generan empleos en todo el territorio nacional. Mediante la ley de emprendimiento se busca facilitar que las micro, pequeñas y medianas empresas participen en el sistema de compras públicas. También se acelerará proyectos como el Metro de Bogotá, el Puerto de Antioquia, nuevos aeropuertos de Cartagena y San Andrés y se concluirán la entrega de 28 proyectos viales. A mí me gusta la idea de compras públicas, ligado también a lo de compra colombiano. Creo que es un camino por el que se debe avanzar para estimular a la producción nacional. Habría que ver si solo la inversión en infraestructura y en obras públicas será suficiente. Aunque aún no se conoce con certeza qué es la economía naranja, el gobierno anunció que mediante la ley Reactivarte se destinará 2 billones de pesos a este sector. Es increíble que el presidente siga insistiendo en este cuento para vender los libros que escribió con su amigo Felipe Buitrago. Se acelerarán 25 proyectos de energía renovable, se otorgarán 200.000 subsidios de vivienda, se acelerará la provisión de bienes públicos rurales, así como el acuerdo de punto final en el sector salud. Aunque pertinente por el apoyo a los campesinos y por el tema de energías renovables,
el plan de reactivación del presidente Duque se queda excesivamente corto porque es una continuidad del modelo extractivista minero energético. En el tema educativo se priorizará la capacitación de 100.000 programadores para que accedan a oportunidades laborales. Colombia tiene la 12ª población carcelaria más grande del mundo, lo que indican los indicadores. El Sumario Mundial de Prisiones que elaboró la Universidad de Londres dice que el país con mayor población carcelaria es Estados Unidos, 2.1 millones, seguido por China, 1.7 millones, Brasil, 750.000 y Rusia, 510.000. Y a Colombia le otorga el puesto 12, con 109.034 prisioneros. Esto indica que la cárcel con barrotes es solo para los de Ruana. Esto es lo que indican los indicadores. Colombia le está disputando a Chile el 8º lugar en el número de contagiados de COVID en el mundo, pero a Colombia le disputa su lugar España, donde aumentan los contagios por cuenta del desconfinamiento, que allá fue más corto que aquí y en Chile. El número de contagiados por COVID-19 en Colombia está alcanzando al de Chile, que es el 8º mundial. Chile, como Colombia, tiene el principal foco de sus contagios en la capital. Y mientras que Santiago cumple 135 días de confinamiento, Bogotá cumple 137. No obstante la similitud en las cifras de contagio, el tamaño de las economías y la población, las diferencias entre el comportamiento del virus son marcadas. Chile tuvo su mayor número de muertes diarias hoy hace un mes, con 734 víctimas fatales de la pandemia en un solo día, también en su mayoría en Santiago. Colombia, por su parte, tuvo apenas hace 8 días su hasta ahora día más fatal en la pandemia, el 29 de julio pasado con 380 muertos. Pero las cifras posteriores de Chile han sido consistentemente más bajas y al día de hoy acumula 9.900 muertos, mientras que Colombia ya lo supera por más de 2.000. El lugar de Colombia en la pandemia es ahora disputado por España, por cuenta de los rebrotes y el final de su confinamiento de 99 días. La cuarentena fue un poco más respetada. Sin embargo, les tocó volver a la cuarentena. Otra cosa importante es que ellos tienen un sistema de salud que es más fuerte que el nuestro. Pero España demuestra la intervención tardía, pues a pesar de estar en el mismo rango actual que Colombia y Chile, a aquel país lo triplica en número de muertes y al nuestro lo multiplica por 2,5. Solamente Bogotá hoy, con 6.068 casos nuevos, está reportando cifras de crecimiento 3 veces mayores que las de toda Chile, pero además tiene represadas unas 12.000 pruebas. Bogotá reportó ayer 6.068 casos, la cifra más alta durante la pandemia, que sumados a las cifras de hoy están cerca de ser el 35% de los casos del país. No obstante, este aumento en las cifras se puede asociar al aumento que han tenido el procesamiento de pruebas y la llegada al país de pruebas con antígenos. Ayer el país reportó 40.063 pruebas procesadas y hoy la cifra llegó a 40.457. Se espera que este número de pruebas aumente en más de 7.000 la próxima semana. También puede coincidir con el represamiento de pruebas que tenía Bogotá. Esta semana se conoció que en la capital cerca de 12.000 pruebas estaban represadas y en el último informe de la Procuraduría Delegada para la Salud, luego de analizar 18 secretarías departamentales, 4 distritales y 88 municipales, concluyó que existen más de 70.000 pruebas en proceso de análisis. En las localidades de Bogotá, el número de casos positivos también continúa subiendo. La localidad de Kennedy es la que más casos confirmados reporta, 17.127, y los muertos ya pasaron la cifra de 500. Continúa esta lista de localidades Suba con 13.580 y 393 muertes confirmadas. Y Bosa con 10.450 y 256 víctimas mortales. En estos momentos, solo 3 localidades se encuentran en cuarentena estricta hasta el próximo 14 de agosto, día en que también se acabarán las cuarentenas sectorizadas. Engativá, Suba y Barrios Unidos. Ayer, durante el acto de celebración del cumpleaños número 482 de Bogotá, la alcaldesa entregó un mensaje a los familiares de las víctimas por la pandemia. A todas las familias de nuestro país y de nuestra ciudad que han perdido a un ser querido en estos meses, por coronavirus o por otras causas, nuestro abrazo, nuestro aliento, nuestro consuelo
nos duele cada persona, cada adulto, cada joven, cada hombre y mujer que hemos perdido en esta pandemia, en estos meses, en este año. Por último, instó a la ciudad a que continúen cumpliendo con las medidas de protección para mitigar el contagio. Ya regresamos a Noticias 1, la red independiente. La jefe del equipo científico del laboratorio Pfizer en Colombia asegura que el país ya está negociando con el gobierno el acceso a su vacuna, que empieza pruebas con humanos. Dayana Cruz. Mónica, todavía no se puede confirmar que la vacuna sea segura, pero desde ya se sabe que los primeros en tenerla serán médicos y mayores de 60 años y que se requerirán de 2 dosis, con 21 días de diferencia. La compañía farmacéutica Pfizer ya tiene un único candidato de posible vacuna contra el coronavirus. Después de obtener resultados satisfactorios en la fase 1 y 2, la compañía acaba de empezar la tercera fase, que consistirá en ensayos clínicos realizados en 30.000 voluntarios entre los 18 y los 85 años. Queremos reclutar alrededor de 30.000 personas que se van a registrar en un proceso de randomización, donde uno va a recibir vacuna y el otro va a ser un grupo de control. La doctora Graciela Morales, líder de asuntos científicos de Pfizer, asegura que la empresa planea entregar resultados de esta última etapa a la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, conocida como FDA por sus siglas en inglés, en el próximo mes de octubre, y de recibir aprobación por parte de esta, en diciembre de este año iniciaría la distribución de la vacuna. La expectativa es que podamos a finales de este año, inclusive, si los estudios salen bien, poder estar disponiendo de vacuna para empezar a distribuir. La farmacéutica planea suministrar cerca de 100 millones de dosis este año y alrededor de 1,3 mil millones de dosis para finales del próximo, que serían distribuidas en diferentes países del mundo, entre ellos Colombia, según lo revela la doctora Morales. Viendo que en Colombia también se han estado estableciendo estos contactos para conversar y entender cuáles son los planes que tiene las autoridades de salud, y en base a eso pues seguir analizando cuáles serán esos mecanismos de acceso. La especialista explica además que el esquema de vacunación sería de 2 dosis con un intervalo de 21 días. El valor dependería de la negociación que haga el gobierno nacional y las autoridades de salud con el laboratorio. Y los primeros en recibirlas serían el personal de salud y los adultos mayores de 60 años con comorbilidades. La autoridad sanitaria de Popayán, la policía fiscal y el INVIMA incautaron las dosis de supuesta ivermectina de uso sublingual para combatir el COVID, que a pesar de las advertencias de la ilegalidad de su actividad, vendía una fundación en el sur del país. En los laboratorios de la NASA. Por atentar contra la salud pública, el INVIMA y la Policía Fiscal y Aduanera allanaron la Fundación Julio Klinger en Popayán, lugar donde el médico caucano del mismo nombre desde hace varios meses comercializaba de manera ilegal un medicamento como supuesta cura para el COVID-19, el interferón beta sublingual. Se impusieron medidas sanitarias de seguridad para suspender las actividades del lugar. El INVIMA ya había advertido sobre el uso de este medicamento. El uso que está autorizado es para la esclerosis múltiple, para algunos tipos de cánceres y para la hepatitis. No está contemplado su uso del interferón en el tratamiento de la COVID. Su consumo solo se puede hacer bajo prescripción médica. Los efectos colaterales son muchos, entre ellos daños en el hígado, hemorragias y cambios drásticos en el estado de ánimo. Cuando se promueven medicamentos que no tienen acción, no están dándole un tratamiento, están experimentando con usted. Entonces algunas personas dicen, no, es que esto es muy efectivo. Pero ¿efectivo en dónde dice que es efectivo? Durante el proceso de inspección se decomisaron 192 goteros de 30 mililitros que se encontraban almacenados en cadena de frío sin control de temperatura y sin etiquetas. Cada uno era comercializado a 80.000 pesos y se promocionaba de manera ilegal con volantes que también fueron incautados. También se ordenó cerrar la página oficial del médico y su página de Facebook, donde se promociona abiertamente el producto. Horas antes del procedimiento, publicó un video reiterando las supuestas bondades del producto. El COVID-19 puede ser derrotado a nivel de preventivo y a nivel curativo con la molécula interferón alfa o beta. Ofrezco esta molécula como herramienta fundamental y que brindará la esperanza
hacia un gran triunfo contra el coronavirus en nuestra patria. Por este tipo de ofrecimientos hay una alerta en el Cauca, Nariño y Putumayo, donde Clinker se encuentra haciendo supuestas brigadas de salud y donde las autoridades le siguen la pista. Fórmula magistral. El instituto adelanta el proceso administrativo sancionatorio, mientras que los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía para que se determine si se podrían imputar al doctor Clinker delitos que atentan contra la salud pública. Aunque el boletín epidemiológico habla de 3.177 contagios en las cárceles colombianas, este podría ser más alto, de acuerdo con lo que aseguran reclusos y abogados. La situación se está tornando más tensa en algunos centros de reclusión del país a causa de la COVID-19. Los extraditables del Patio Paz A de la cárcel La Picota de Bogotá están preocupados porque en las últimas horas fallecieron 2 de sus compañeros. Se han muerto 2 personas víctimas del COVID. El coronel retirado de la Policía Nacional, Eduardo Antonio Bula Correa, y el compañero Juan Carlos Gualteros. Asegura que el número de internos contagiados es mayor del establecido oficialmente. Las embajadas de los países requerentes llaman y el INPED miente, porque permanentemente dice que estamos bien. ¿Cómo vamos a estar bien cuando hay 96 positivos de COVID en el Patio Paz A? Los mismos internos están adquiriendo los medicamentos que debería suministrarles la unidad de servicios penitenciarios. Me veo penosamente contagiado del COVID-19, al igual que 96 compañeros que se encuentran aquí atrás mío. Aproximadamente son 350 extraditables, por lo cual más del 70% de las personas están contagiadas con virus de COVID. Los extraditables del Patio Paz B de La Picota rechazan que en medio del incremento de contagios continúen las extradiciones. El 4 de abril fueron extraditados a Estados Unidos 8 personas de nuestro pabellón. Enviaron mensajes de auxilio a los exguerrilleros del Patio 4, también de La Picota. Todos los que estamos en este video tenemos COVID-19, sin contar los demás compañeros del pabellón, que son 450. En las últimas horas, en la cárcel de mujeres de Bogotá murió la segunda interna por coronavirus. La Unidad de Servicios Penitenciarios administra alrededor de 22 millones de pesos anuales por cada recluso. Y estos dineros no están llegando y no sabemos dónde están. Y presos de la cárcel de Palmira Valle enviaron este video denunciando la falta de medidas para evitar más contagios. Todos los días estamos viendo. Según informes del INPEC, hasta ayer hubo 3.177 personas del sistema carcelario contagiadas con COVID-19, entre ellas 2.951 presos, 188 personas del cuerpo de vigilancia, 22 auxiliares y 16 funcionarios administrativos. La cárcel que tiene más internos enfermos con coronavirus es La Picota, que registra 1.474 privados de la libertad confirmados. No hay fecha que no se cumpla y este martes comienzan a vencerse los plazos para la declaración de renta. Como nuevo ingrediente, este año los maestros no tendrán que tributar por sus gastos de representación. Pese a la pandemia y la difícil situación económica que atraviesan muchos colombianos, no habrá aplazamientos para la declaración de renta y el próximo martes 11 de agosto empiezan los primeros vencimientos. Si usted en 2019 registró un patrimonio bruto igual o superior a 154.215.000 pesos, ingresos por 47.978.000 pesos o más y consumo de tarjetas de crédito, compras y acumulados de consignaciones bancarias, depósitos e inversiones iguales o superiores a 47.978.000 pesos, prepárese y sepa que debido a la reforma tributaria del año pasado, es probable que su declaración le llegue más alta este año. Los principales cambios en la declaración de renta del 2019 para las personas naturales son los siguientes. Todos los intereses y rendimientos financieros van a ser gravables, es decir, que ya no se puede restar el componente inflacionario que anteriormente se restaba. En 2020 se aplicará un cambio en el sistema de renta cedular con el que se calcula la declaración. Anteriormente habían 5 cédulas y ahora quedaron 3. La cédula de pensiones, la cédula de dividendos y la cédula general que junta las rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. Eso va a hacer que el impuesto aumenta porque al juntar los 3 ingresos en la tabla les va a aumentar. También vienen cambios en las rentas exentas. Para jueces, magistrados y profesores de universidades públicas, estos habían quedado grabados con la reforma anterior,
Hoy en día estos gastos de representación de estas tres tipos de empleados van a quedar exentos, entonces es un beneficio que se les concedió. La DIAN prevé recaudar 3,97 billones de pesos a través de declaraciones de renta de 3,5 millones de contribuyentes. Nuestra imagen final es la de una pianista de Beirut que entre los escombros de su apartamento encontró intacto el instrumento y se sentó a interpretar un famoso requiem para no perder las esperanzas. Nos vemos en las redes sociales y mañana sábado aquí a las 8 de la noche en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Muy buenas noches. Véanos en los cableoperadores DirecTV, Claro, Movistar, Tigo Une, HBTV, Mcali, ETV y a través de nuestras redes sociales.